Vamos a iniciar esta tercera y última etapa de hoy aquí por Universidad 107.5, charlando sobre un libro que ya tiene algún tiempo de editado, pero este miércoles, mañana 16 de julio a las 6 de la tarde va a estar presentándose aquí en nuestra ciudad, en Esquina América, 18 y 71, con entrada libre y gratuita, una actividad organizada por el Streaming Bonaerense 135, el libro de Victoria De Masi, Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Bueno, para hablar del libro, de la presentación de mañana, voy a saludar a su autora, la periodista del diario AR, Victoria De Masi. Victoria, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bien, Jorge, ¿vos? Muy bien, ahora sí. Bueno, fantástico. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿por dónde empezar a preguntarte sobre este trabajo? Yo decía, más de 50 entrevistas. ¿Costó que la gente hablara de Karina Milei? Sí, costó muchísimo, pero también yo tengo que decir que puse como un criterio, ¿no?, de selección de mis fuentes. La verdad es que no quería ir a hablar con aquellos que públicamente se definen como detractores de la libertad avanza. Me refiero a personas que estuvieron muy cerca del armado de lo que hoy es un partido, allá por 2021, por ejemplo. Me resultaban fuentes muy accesibles, que se pronuncian casi a diario en Twitter. Yo quería esas fuentes que se sientan al lado de Karina Milei o que se han sentado al lado de ella. Entonces eso, bueno, subí un escalón en nivel de dificultad. Claro. Pero cuando lograba las entrevistas me encontraba con una colección de sentimientos, ¿no? Gente muy fiel a ella y por ende al hermano, mucho miedo, mucho respeto, pero incluso para contar algo lindo, digo algo lindo entre comillas, ¿no? Alguna anécdota que la pintara de cuerpo entero, no necesariamente que la pusiera en un lugar malo, desubicado. Bueno, sí, costó, pero lo logré. Claro. Sé que te iba a preguntar por lo del miedo, del temor, porque el otro día, a raíz de ese episodio con el perro, ¿no?, cuando fue a un streaming, Milei, con uno de los supuestos perros, el conductor del programa casi, bueno, ahí le contaron la anécdota, ¿no?, de alguien que en una reunión también le dijo cosa al perro y Karina lo echó, pero no lo echó del lugar, lo echó del equipo, ¿no?, como que no le tiembla el pulso, digo. Sí, lo vi en vivo. Me avisaron que estaban los hermanos con uno de los perros en el stream del que das cuenta. Sí. Y a mí lo que me llamó la atención fue que Karina se mantuvo en silencio. Realmente su aporte discursivo fue casi nulo, salvo en la parte donde el conductor osa llamar, aparte me trajiste esa cosa, ¿no? Y lo dice de una forma cariñosa, ¿no? Sí. No lo dice con desprecio. Y Karina salta y cuenta jocosamente este episodio de que, bueno, alguien en plena organización del acto de Asunción entra a preguntarle dónde había que poner al coso en referencia al perro, y Karina no solo le dice que se retire del lugar, sino que directamente se retire de la organización. En ese momento no era un partido. A mí no me terminó de quedar claro si era alguien de planta, de ceremonial de Casa Rosada o alguien de la libertad avanza. Igual no importa, no. Digamos, lo que importa es que Karina dijo, le decís cosa o coso, estás afuera, y eso habla mucho de ella. Claro. ¿Tuviste intención de entrevistarla, me imagino, no? Sí, no solo intención, digamos, forma parte de la buena práctica periodística. Karina Milei y el área de vocería, por lo menos, de Casa Rosada, estuvieron al tanto de mi trabajo siempre. Yo hice envíos formales de entrevista, pedidos formales de entrevista que no tuvieron respuesta a pesar de la insistencia, y también probé de maneras informales hasta que me di cuenta de que ese no aparecía por ausencia y que ese no también constituía en sí mismo un dato, ¿no? Parte de lo que fue construyendo Karina Milei alrededor de su imagen es justamente no hablar, con lo cual me parecía que era algo coherente y me impuso, así como yo quise establecer este criterio en relación a las fuentes, me impuso otra manera de trabajar, que es, bueno, contar a Karina Milei de manera coral. Un montón de personas que la conocen o la conocieron mucho, que la van retratando entre todos. Y justamente, ¿qué tipo de personaje se construye? Digo, porque da la impresión de que es realmente quien maneja
los hilos del poder hoy en Argentina. Yo no tengo dudas en decir que Karina Milei, no tengo dudas ni me da vergüenza en decir que Karina Milei es la otra presidente. Hay un presidente administrativo elegido en democracia que obtuvo casi el 56% de los votos en un balotaje, es decir, fuimos a votar 3 veces en 2023. Él lo obtiene en esa segunda vuelta, un presidente que admite que la cuestión política, lo que coloquialmente se conoce como la rosca, no le interesa. Bueno, Javier Milei necesita a Karina para cuestiones esenciales de su vida, desde tener una agenda de actividades nutrida, ahora como presidente, antes cuando era un personaje mediático sucedía lo mismo, hasta, comida en la heladera, ahora, tiene gente que se ocupa de eso, pero antes de ser quien es, Javier Milei necesitaba que Karina se ocupara de esas cosas. Karina también estaba en la organización que requieren esos perros, que no son perros fáciles, son perros grandes, que necesitan una alimentación especial. Karina se ocupaba de eso, y hoy Karina se ocupa de, por un lado, armar las listas, porque ya armó un partido. Pensá que La Libertad Avanza primero gana la presidencia y después arma un partido, de eso se ocupó Karina Milei, y por otro lado armándose para, o estando muy a tiro en la confección de listas para las elecciones intermedias. Le interesa sobre todo provincia de Buenos Aires. Claro. Está claro que estamos hablando de un tándem, ¿no? Los hermanos Milei, pero da la impresión que Milei sin Karina no funciona. Al revés, ¿cómo es? Yo creo que está bien lo que decís, yo estoy de acuerdo con esa tesis, y de hecho es una de las tesis que plantea mi libro, pero creo que Karina opera en otro sentido. Karina encontró en su hermano una manera de habitar el mundo. Y esto que suena así como muy, muy lindo, Karina fue secretaria toda su vida, desde que salió del Copelo en el año 90, a partir del 91 asumió un puesto como secretaria en un consultorio odontológico y fue secretaria en distintas oficinas hasta el año 2007. En ese interín, en ese lapso, estudió carreras que la verdad ella no le encontraba como la salida laboral. Estudió Relaciones Públicas, que es la licenciatura que tiene en la UADE, hizo cursos de ceremonial y protocolo, pero ella todo el tiempo decía, ¿visto para qué lo voy a usar? Y de repente apareció otra faceta de ese hermano que había sido rockero, que después, primero fue arquero, después fue rockero, después fue un economista que hablaba de un solo tema, y pasó a ser alguien muy popular en la televisión, y a partir de ahí, de la irrupción de Milei en la televisión, Karina empieza a poner en práctica todos esos conocimientos que había adquirido en la universidad y de los que dudaba, porque ella no tenía, ¿cuándo voy a organizar algo que tenga que ver con la monarquía, si en la Argentina no existe ese sistema político? Eventos gubernamentales, ¿esto para qué lo quiero aprender? Sí, y ahora es ella la que monta, por ejemplo, a mí me fascina la puesta en escena de La Libertad Avanza en las cadenas nacionales, por ejemplo. Sí. Se ocupa de la posición de las luces, o lleva un termómetro en la cartera para medir la temperatura del ambiente donde va a hablar su hermano, porque Milei es una persona que suda porque es un ser humano, pero además eso está muy controlado. Entonces, entre las luces del lugar donde tenga que hablar y digamos, si el clima natural, tiene que haber una temperatura que esté por debajo de los 20 grados para que su hermano esté cómodo y no transpire. En esas cosas también está Karina. Lo sorprendente, que no sé si hay no he leído el libro todavía, ¿no? Pero estábamos acostumbrados a que a ese nivel de responsabilidad política llegan verdaderos cuadros políticos, ¿no? Formados en la militancia política, no solo a través de la academia, como es el caso de Karina. ¿Cómo se logró en el caso de Karina Milei esto? Yo lo digo en términos de que a mí lo que me parece extraordinario, en términos de fuera de todo orden, no que me parece maravilloso,
Pero a mí lo que me pasó con la escritura de Karina es que Karina es una excusa para hablar de un estado de las cosas. Sí. Creo que los hermanos Milei vinieron a romper los manuales de la política tradicional en una época absolutamente interferida por Internet. Y cuando digo Internet, no es esto de hacemos un llamado por WhatsApp o una videollamada con un hermano al que extrañamos y está lejos. Estoy hablando de las fake, estoy hablando de la paraverdad, que ya es un paso más adelante que la posverdad. Yo cuando cubrí la campaña para presidencial, para el diario AR, yo no tengo experiencia en periodismo político, con lo cual eso de no saber para mí fue una ventaja, pero podía ver que ellos estaban caminando un territorio no material, que era el territorio digital, y donde hubiese Wi-Fi estaba Javier Milei, ¿no? Y ellos activaron esa campaña antes que el resto. Respecto de lo que vos bien decís, que en general uno espera que esos puestos de poder los ocupen cuadros, cuadritos o cuadrazos políticos, lo que yo pude observar en la campaña y durante la producción del libro de Karina es que las personas, los ciudadanos que optaron por la libertad avanza, ya estaban cansados de esos cuadros, cuadritos, cuadrazos, ¿no? Sí. Y que incluso en esta persona, en Javier Milei, y también en su compañera de fórmula, en Victoria Villarruel, que no tuviesen pasado político, era un verdadero capital, porque nunca se habían equivocado, no tenías con qué compararlo. Claro. Entonces decías, bueno, apareció me entretiene, hay un voto ahí que es el voto del tipo que me entretiene, va a la tele, grita, habla de sexo tántrico, tira dos chistes, insulta, me entretiene. Por otro lado, Milei supo captar un punto muy sensible en la sociedad en general, que es el tema de la inflación, que va en paralelo a la cuestión económica. La inflación te permite, el control de la inflación te permite más o menos planear a 3-4 meses. Bueno, mucha gente pensó, y hay un núcleo duro que lo sigue pensando, que es Javier Milei el que tiene la receta para terminar con la inflación. Van año y medio de gestión, yo creo que pudo controlar la inflación, pero es un control mentiroso, porque en Ciudad de Buenos Aires esta semana sube el colectivo, por ejemplo. O el primer domingo de mes, la prepaga, que es la hora del corchazo, la prepaga te manda el mail avisándote del aumento. Sí. Los servicios básicos de una casa aumentaron. Entonces, bueno, y la verdad es que la que no miente es la heladera. Sí, si vos abrís la heladera... La realidad bueno, es esa, ¿no? Estará bajando la inflación, pero el ingreso no alcanza, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí tenés la otra discusión. Bueno, bajaste la inflación, pero no hay paritarias y los sueldos están estancados, igual sigue acumulando. O sea, vamos 15% de inflación, digo... Pero de esto podríamos hablar largo y tendido. Lo que, para resumir, me parece que el no saber de qué se trata el Estado, hacer política, ser presidente, para los hermanos funcionó como una ventaja a la hora de competir en las elecciones. Sí. Volviendo a la figura de Karina Milei y la famosa contención todoterreno al hermano, a Javier, pero especialmente... lo que es su estado de ánimo, por así decirlo. ¿La pregunta cuál es? Digo, ¿eso fue confirmado en las entrevistas que hiciste? ¿Pero cuál es la pregunta? La contención que tiene que hacer Karina sobre los distintos estados anímicos de Javier Milei. Si Karina Milei tiene que contener emocionalmente a su hermano, ¿esa sería la pregunta? Claro. Sí, por supuesto, pero, a ver, digo, más allá de que yo lo confirmé en las entrevistas, era algo absolutamente evidente. Lo que pasa es que no se veía porque quedaba en el ciego de la cámara, pero cuando Milei, con su tono vehemente, violento, agresivo, a veces se le dispara la cabeza y es Karina la que tiene que estar ahí tranquilizándolo. Karina es la ventana al mundo de Javier Milei y también es una pared, o sea, para llegar a Milei tenés que pasar por Karina, no hay otra manera. Pero esto de que Karina tiene sobre el hermano más que cuidado del orden de lo maternal, cierta vigilancia o control,
se da desde que son muy chicos. Karina, el libro, cuenta la trayectoria de vida de los hermanos desde que son chicos, y eso se ve desde que son menos que adolescentes. Claro. De todas maneras, volviendo al armado político, hay un tercer eslabón, ¿no?, que siempre se ha señalado, este triángulo de hierro, que es Santiago Caputo. ¿Aparece la figura en el libro, al menos como coprotagonista de la historia? Como coprotagonista no, pero Santiago Caputo aparece, y aparece por una razón que tiene que ver con Karina Milei, que es que para el año 2022 los únicos que creían que Javier Milei iba a ser presidente en 2023 y que esa elección la iba a ganar en un balotaje eran su hermana Karina y Santiago Caputo, que recién empezaba a dar como los primeros pasos en cuanto a estratega político en lo que todavía no era un partido, sino un conglomerado de sellos marginales, que fue lo que terminó presentándose en la elección de 2023. Así que sí, parte de la historia de Santiago Caputo está contada, y sobre todo en relación a las previas de los debates presidenciales. Te acordarás, en la campaña de 2023, que hubo una serie de debates televisados. Sí, sí. Karina y Santiago Caputo eran quienes representaban a Milei en esas reuniones y negociaban para su candidato, y hay ahí algunas situaciones que dan cuenta de las dos personalidades, la de Santiago Caputo y la de Karina Milei. Y por lo que nos estás contando, para llegar al lugar que ocupa Santiago Caputo, primero tuvo que convencer a Karina. A Karina siempre hay que convencerla. O sea, Karina funciona, de acuerdo a lo que yo pude ver para mi investigación, es una mujer que necesita ser destacada. A ver, lo voy a decir de otra manera para ponerla a ella en el centro, pero Karina lo que institucionaliza en La Libertad Avanza es un sistema de obediencia absolutamente verticalista, y la persona interesada no solo en entrar, sino en permanecer, tiene que rendirle a Karina pleitesía, ¿no? Y tiene que ser, diría que hasta un poquito chupamedia. Muy bien. Bueno, mañana vas a estar en La Plata, en la presentación de Karina, la hermana, el jefe de la soberana, en Esquina América, 18 y 71, a las 6 de la tarde. Victoria, muchas gracias por esta charla. A vos, Jorge, los espero a todos mañana, los que puedan. Para mí es un gusto compartir, tengo muchas ganas de ir a La Plata, y me parece que juntarnos es una manera de romper el algoritmo, ¿no? De ir y vernos. Así es. Bueno, un abrazo, hasta mañana. Gracias. Chao. Victoria de Masi, periodista, habitualmente escribe en el diario AR, y ha editado ya hace un tiempo este libro con más de 50 entrevistas para tratar de armar esta biografía sobre Karina Milei. Mañana va a estar en Esquina América a las 18 horas.